En el año 1990, el IPCC, el Grupo Intergubernamental sobre Expertos contra el Cambio Climático de Naciones Unidas, emitió su primer informe precisamente sobre esta materia. En él se concluye que las emisiones producidas por las actividades humanas aumentaban sustancialmente las concentraciones atmosféricas de los gases que producen efecto invernadero. 30 años después, el cambio climático pues, sigue siendo una de las principales preocupaciones para la supervivencia de nuestro planeta. Y una de las vías por las que siempre se apuesta en esta lucha es tanto la de la concienciación como la de educación. Y es por eso que hoy queremos analizar en esta entrevista pues, cómo se aborda en España el fenómeno del cambio climático en la educación formal, es decir, en nuestras escuelas. Para responder a estas y otras preguntas, tenemos hoy con nosotros a Miriam Navarro Díaz. Miriam es licenciada en Ciencias Ambientales, educadora ambiental, investigadora y docente universitaria. Y actualmente está realizando una investigación doctoral en la Universidad de Sevilla, en la que analiza qué y cómo se enseña en el ámbito del cambio climático en secundaria. Miriam, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Ahora mismo estamos inmersos en una crisis sanitaria en la que la sociedad, bueno, pues está aprendiendo nuevos comportamientos, está tomando conciencia de la importancia, pues tanto de sus actuaciones individuales como colectivas. Si nos vamos al ámbito de una crisis como es la climática, ¿qué papel debe desempeñar el sistema educativo? Es decir, la enseñanza formal o la enseñanza obligatoria en el ámbito del cambio climático, ¿qué papel debe desempeñar para ayudar a enfrentarse a una crisis socioambiental como es el cambio climático? Pues el sistema educativo juega realmente un papel fundamental. Yo creo que por tres motivos. El primer motivo porque debe concienciar a la ciudadanía para que realmente salgamos de una crisis climática, para que combatamos el cambio climático, se necesita, por un lado, una voluntad, una voluntad política internacional, sin la cual da lo mismo el papel de la ciudadanía. Se necesita también un compromiso del poder corporativo, pero también el papel de la ciudadanía es indispensable, no solo por sus actitudes, sino también por su papel activo en las políticas. Y en ese sentido, la educación juega un papel crucial, porque para una gran parte de la población, eh, su paso por la escuela formal obligatoria es la única experiencia educativa que van a tener. Y es el único espacio de aprendizaje quizás por el que van a pasar. Entonces realmente juega un papel muy importante en esa concienciación. También yo creo que juega un papel importante en la capacitación. O sea, no solo se trata de concienciar que hay un problema y que debes apoyar ciertas políticas, sino también de cómo debes de enfrentarte a eso, porque es un problema que ya existe y que se va a agravar y se sabe que se va a agravar. Entonces la educación en las aulas se debe capacitar al alumnado para enfrentarse a ese problema, tanto en el futuro como ahora, adaptándose. Porque, por ejemplo, en el currículum, en la ley orgánica de educación, se indica que el papel, que el objetivo de la educación es capacitar al alumnado para el futuro, tanto en su parte profesional como en su parte personal. Y esto es su parte personal. No sirve de nada crear grandes profesionales para el futuro si en el futuro se cumplen las peores predicciones del cambio climático. Y entonces, en relación a esto que tú nos comentas, Miriam, se hace por tanto necesaria la inclusión de todos estos contenidos en los currículums, pero ¿realmente el sistema educativo está preparado para ayudar al alumno a enfrentarse precisamente y a comprender sobre todo el cambio climático? El sistema educativo lo contempla. Actualmente en el currículum se contempla la inclusión del cambio climático. Yo estoy estudiando sobre todo en el ámbito de la secundaria, pero también sé que en primaria, tanto en primaria como en secundaria, en el currículum se meten los grandes problemas ambientales, siendo el cambio climático uno de ellos. Eso se ha traducido también en su inclusión en los libros de texto. Ahora bien, eso es en la teoría. ¿Qué pasa en la práctica? Por el conocimiento que yo tengo con el profesorado, es difícil incluirlo en el día a día del aula. En primer lugar, porque es un tema muy complejo. O sea, enseñar cambio climático es complejo. Entonces, una gran parte del profesorado que está en su libro de texto y está en su currículum no sabe cómo enseñar esto, porque realmente no conoce todas las aristas del cambio climático y le cuesta. Y a veces
lo pasan también un poco por alto. También porque el día a día en el aula, el tiempo que tienen es muy limitado y priorizan otros contenidos que necesita el alumnado para pasar de curso y para que el año siguiente siga aprendiendo sobre eso. Entonces, digamos que los temas ambientales, en general, por supuesto, se quedan un poco relegados a un segundo plano. Entonces tiran mucho y se utilizan mucho los proyectos externos. Pues proyectos que oferta la Junta de Andalucía en este caso, o el Ministerio, y son personas, educadores ambientales, que vienen y hablan sobre el tema. Lo que pasa es que son campañas puntuales. Claro, es un poco te dice el tema, ¿no?, de la puntualidad que ocurre en el ámbito de la educación ambiental, que muchas veces son pequeños proyectos más faltos de continuidad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Claro, entonces, precisamente en relación a esto que nos estás comentando, las principales barreras a las que se enfrenta precisamente la educación formal, en este caso, para implicar al alumnado en una materia como es el cambio climático, ¿cuáles son las que tú más destacarías? Pues mira, yo lo divido en tres, que son las mismas barreras a las que a las que se enfrenta la educación ambiental en general. Uno son las barreras para conocer, para que el alumnado conozca realmente el cambio climático, porque las investigaciones dicen que a mayor conocimiento, mayor implicación. ¿Y cuáles son esas barreras? Pues por ponerte un ejemplo, por la alfabetización, realmente saber qué es el cambio climático y qué fenómenos influyen en él, porque si no lo sabes, difícilmente te va a causar una inquietud. O yo qué sé, barreras, por ejemplo, también para la percepción del riesgo. Eh, los estudios demuestran que se cree en el cambio climático. El negacionismo es casi mínimo ya. Pero realmente sí somos negacionistas en nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque la percepción temporal del cambio climático es difícil. O sea, pensar que algo que estoy haciendo hoy me va a repercutir dentro de 100 años, cuando a lo mejor yo no estoy aquí, es complicado para implicar al alumnado. Y luego tenemos un tercer grupo, que son las barreras para la implicación. Por ejemplo, una confianza excesiva en la tecnología, pensar que la ciencia y la tecnología nos salvará del problema. O hacer un balance coste-beneficios. ¿Qué me supone a mí, por ejemplo, reciclar? Me supone poco, reciclo. Ahora, ¿qué me supone dejar de coger el coche o qué me supone comprar en comercios locales? Es un mayor coste, entonces a lo Exactamente. mejor no lo hago. Y claro, precisamente digamos, diferencias, ¿no? Que hay cosas más a la mano o cosas más, parecen más sencillas de realizar, gestos más sencillos, gestos más complejos, sobre todo unido con lo que comentas de ese espacio temporal, ¿no? De hecho, cuando hemos hablado, hablábamos en nuestra anterior entrevista de movilidad, COVID y sostenibilidad y decíamos, bueno, todo esto de la sociedad, como parecen cosas tan a largo plazo, parece que no las vemos y parece, como bien comentas, más difícil, ¿no? Hacer una concienciación, digamos, más express, que es lo que a veces parece que necesitamos. Entonces, una vez que tú nos has comentado, bueno, pues esta realidad, ¿no?, de cómo se trabaja ese cambio climático en la escuela, desde el ámbito de la investigación, ¿qué recomendaciones, qué mejoras proponéis para precisamente salvar estas barreras de las que hemos hablado antes? Pues mira, no existe un modelo único. A nivel internacional se han propuesto muchos modelos, pero en líneas generales, así unas líneas básicas en las que coinciden muchas investigaciones, es que debería ofrecerse una enseñanza basada en el pensamiento sistémico del cambio climático. ¿Eso qué significa? El cambio climático es de los temas más complejos que existen, porque influye lo social, influye lo ambiental, aspectos científicos, aspectos éticos, individuales. Entonces, enseñar sobre el cambio climático de manera simplista, como que es un problema ambiental que afecta a la naturaleza, son realmente no cubriría nuestro objetivo. Entonces, lo que sí se dice es que hay que trabajar a través del pensamiento sistémico, que el alumnado sea capaz de relacionar, digamos, todas las aristas, todas las dimensiones que afectan en el cambio climático, que no estaría fácil, claro. Luego, otra de las propuestas es que se trabaje a partir de conceptos científicos, que el alumnado sea más crítico, sea capaz de analizar, por ejemplo, de la información que le llega mucho de los medios de comunicación, que sea capaz de identificar si es una información veraz, si es una información científica, en qué se basa. Eso también nos quitaría mucho, además, muchas concepciones alternativas. Concepciones alternativas son, digamos, las concepciones persistentes que no son del todo ciertas. Pues, por ejemplo, yo qué sé, confundir tiempo con clima.
que es muy persistente. Eso nos ayudaría, esa alfabetización científica. Luego, también se aboga por trabajar en base al comportamiento del alumnado. Y para conseguir esa implicación o esa percepción del riesgo, a mí una de las investigaciones que más me gusta propone trabajar la preocupación al mismo tiempo que la esperanza. Preocupemos al alumnado, contémoslo realmente a lo que se van a enfrentar, pero luego enseñámosle que no está todo perdido, porque si no, no serviría de nada enseñar sobre cambio climático. Podemos seguir luchando y podemos trabajar y todavía tenemos un largo camino por hacer. Entonces, vamos a crear ese ambiente de esperanza, donde ellos y ellas son el foco, son las personas activas que van a conseguir ese cambio. Y por último, también se habla mucho de vincular el cambio climático a la vida cotidiana del alumnado, que es uno de los grandes problemas, por ejemplo, que hay al enseñar el cambio climático. Los libros de texto se ven mucho. Yo te enseño el cambio climático, pero te enseño las consecuencias en otros países, te enseño las consecuencias en el futuro. No, existen consecuencias aquí, en tu ciudad. Pues te las voy a explicar, te voy a vincular. Y también las causas no solo vienen de las grandes fábricas, en las causas también estás tú. Entonces también te lo voy a vincular a tu vida diaria. Esas son las grandes propuestas que se hacen. Pero exactamente, todos esos comportamientos sostenibles, ¿no? O muchas veces hablamos de consumidores responsables o de actuación ciudadana a nivel individual, que, bueno, que al final, en definitiva, es ese día a día que hace que nosotros contribuyamos directamente con todos nuestros comportamientos, que además son con todo, a los efectos del cambio climático. Precisamente quería preguntarte por último, ya que estamos hablando de, bueno, pues esto de juventud, cambio climático, concienciación, educación, incluso medios de comunicación. Bueno, ahora está todo un poco parado parece que está un poco parado con el COVID, pero quería retomar algo que ha sido muy mediático, sobre todo el pasado año, que es el fenómeno de la adolescente Greta Thunberg y, bueno, y su lucha activa contra el cambio climático. Quería preguntarte, desde tu perspectiva, ¿crees que ha podido servir este ejemplo? ¿Cómo crees que ha podido aportar a lo mejor este ejemplo a pues, esta lucha contra el cambio climático? ¿Cómo lo ves? Yo realmente creo que tener siempre una persona de referencia física y real ayuda mucho a los movimientos. Y creo que sea un adolescente, en mi ámbito de investigación ha ayudado mucho. Que el alumnado se sienta reflejado y sienta y vea un modelo, le ayuda personalmente, sobre todo a una de las barreras que existen para la implicación, que es la autopercepción personal de que no son capaces de hacer nada. Bueno, pues un adolescente te ha enseñado que sí, que somos capaces de cada persona de hacer algo. Además, creo que también tiene otro efecto positivo, y es que vuelve, o sea, la noticia, el tema es noticia de actualidad. Un profesor me contaba que aunque intentaba dar el cambio climático, a su alumnado no le interesaba mucho. Pero eso fue todo antes de lo del movimiento de los De Greta, griegos, ¿no? claro. Sí. Ahora, luego después de eso volvimos a hablar y me dijo que ya empezaba a haber interés, que ya le preguntaban directamente. Claro, genera interés. Y el interés, digamos, esa chispa, ese principio por el que yo ya te puedo alfabetizar, te puedo contar, te puedo capacitar. Yo creo que el movimiento en sí es positivo y que haya una persona en concreto también. Pues no sé yo si ahora después, cuando termine todo este fenómeno del COVID, volveremos a retomar. Espero que sí, que por lo menos empiece a volver a la actualidad pública el cambio climático, porque, pues como hemos dicho al principio de la entrevista, es algo que es otro fenómeno que está ahí, otra crisis que está ahí siempre en ciernes y que Lo, no debemos dejar. lo que sí sería interesante, ahora que me dices lo de esta crisis, que es verdad que con esta crisis se han olvidado otras, no solo el cambio climático, muchas crisis humanitarias que siguen a día de hoy, pero lo que sí sería interesante y sería súper interesante que se trabajara en las aulas de cara a futuros cursos es la relación de esta crisis sanitaria con el cambio climático, porque tiene relación. O sea, las investigaciones dicen que a medida que el cambio climático avance, más crisis sanitaria va a haber, más pandemias va a haber, porque se están liberando virus que estaban, digamos, estaban dormidos, ¿no? Y que con el deshielo están surgiendo. Entonces sería muy interesante que en las aulas se hablara de esta relación, porque veríamos cómo existe ese, digamos, ayudaremos a ese pensamiento sistémico del que estamos hablando y de cómo está todo relacionado.
Ciertamente, porque además, bueno, un poco, ya concluyendo lo que decías tú anteriormente, cuando se le transmite al alumno, es cierto que el darle la concepción global del problema y no, como tú bien dices, una cosa puntual o que ocurre muy lejos o que ocurre relacionado con la fábrica, eso parece, parece que es complejo dar esa visión de conjunto, máxime cuando aparecen otras crisis que tienen relación, o sea, que al final acaban interrelacionadas, como todo lo que entiendo que ocurre en el planeta, que al final es toda una gran interrelación. Bueno, pues Miriam, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos Gracias en a la próxima. vosotros. Hasta luego.